Inglés. Ujú. No te voy a decir de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Es sorpresa. Ok. Pero antes quiero hacer un comentario Ujú. sobre un comentario Ujú. de un oyente del podcast, de un estudiante, que ha dicho que por primera vez el otro día vio el vídeo y pensaba que tú eras yo y yo era tú, Ujú. Basado en la foto. en la foto o en la portada del podcast. Ujú. Él pensaba que yo era el chico con los bíceps grandes y que tú eras el otro. Sí, pues interesante, ¿no? Es como ya le he respondido Ajá. a este comentario, así que sabía que lo había dicho. Y me pregunto si otras personas han pensado lo mismo, aunque para mí me parece muy obvio que tú eres el español, Sí. físicamente, Mm. pero no sé. Por lo visto, ¿no? Parezco más mediterráneo que tú. Creo que sí. Mm. Sí, sí. Tú eres más celta. Sí, supongo. Y de hecho, hablando de los comentarios, quería darles a todo el mundo las gracias porque muchísima gente me ha enviado mensajes esta semana, como con mensajes muy bonitos, tengo que decir. Ha ayudado mucho, me siento mucho mejor y suena estúpido decir esto, que los mensajes de desconocidos me han ayudado mucho, pero de verdad es que muchísima gente me ha dicho que se ha identificado totalmente con lo que decía. Y era muy interesante, de verdad, leer todos estos mensajes. Y sí, me siento muy agradecido, la verdad. Estamos todos en el mismo tren. Sí. Pues pasamos página. Sí, pasamos página. Antes te recuerdo, estudiante, que puedes leer la transcripción, la traducción al inglés, hacer el ejercicio de comprensión o usar las tarjetas de vocabulario disponibles de forma gratuita. Las puedes usar gratis en la página web. SpanishLanguageCoach.com. Gracias, inglés. Te explico. Ayer, yo hago un taller. Un taller es como una formación, un aprendizaje de algo. Hago un taller de escritura para escribir un libro. Entonces, es un grupo de personas, somos 6 o 7 personas. Cada persona está escribiendo un libro diferente y cada semana llevamos al taller un nuevo capítulo de nuestro libro y lo comentamos con el profe, que es experto en escritura, y nos damos feedback, hacemos comentarios. Y bueno, me gusta mucho porque es una forma de accountability, ¿no? Ujú. de tener un compromiso con otras personas y también de aprender. Ujú. Y normalmente este taller se hace en un espacio, una escuela de escritura, pero ayer no se podía hacer ahí, así que una de las estudiantes ofreció su casa para hacerlo. Así que todos fuimos a su casa. Y cuando llegué, primero estaba un poco avergonzado, porque todo el mundo, excepto yo, llevó algo. Pues obvio. A modo de agradecimiento, para dar las gracias. Claro. Yo pensé llevar una botella de vino, Ajá. pero pensé, esto no es muy apropiado. Ajá. Bueno, y todo el mundo, mis 5 compañeras y compañeros, llevaron la misma cosa. Ajá. ¿Qué, Era qué un- crees? ¿Qué crees que era? Pues creo que será algo de comer. Algo valenciano. No, Okay. ¿Cómo se llama esa cosa que me cuesta pronunciar? La cosa con manteca de cerdo, que no me gusta. fartons. No, el, suena brasileño. Palmerita. No, tampoco. Ah, Ensaimada. sí, Vale, no. No. Pero era un dulce. Todos llevaron chocolate.
Ah, ok. de diferentes formas. Así que tu botella de vino habría sido perfecta. Sí. Bueno, el caso es que todo el mundo llevó chocolates en diferentes variedades. Chocolate en forma de bombones, chocolate con galleta, chocolate con cacahuetes. ¿Y cómo lo pasaste? Porque estás de dieta ahora mismo, ¿no? Bueno, Anoche no. estoy a dieta toda mi vida. Sí, iba a decir esto también, sí. Vale, entonces, primera situación incómoda, todo el mundo ha traído algo, Salvo excepto tú. yo. Segunda situación incómoda, empezamos la clase. Ujú. Yo tengo mucha hambre. Y nadie abre nada. Así que la única persona que no ha traído nada ha dicho, y sí, chicos, sí, abrimos las cajas de chocolates. O sea, yo un hambre, llevaba como 4 horas sin comer nada y estaba con una botella de agua, bebiendo agua todo el rato, pero me daba vergüenza abrir Los una bolsa de chocolates chocolate de alguien más. o coger un bombón y pasan 10 minutos, 20 minutos y por fin, finalmente, 30 minutos después, la anfitriona es la persona que ofreció su casa, Claro. la propietaria de la casa. El donde- huésped, se puede decir también. Sí, la huésped. La huésped en este caso, Sí. sí. Dice, oye, comed. Y yo, Pero comieron. y entonces, primero abrió los bombones que Sí. tenían una pinta, un aspecto súper bueno. Todos los chocolates que han traído las otras Sí. personas. Entonces ofrece, ¿Eran caras, crees? creo que sí, sí, Ujú. sí. Y ofrece, coged bombones, y cuando me ofrece a mí, no sé por qué, creo que porque tenía vergüenza de no haber llevado nada, Dijiste que no. dije, no, gracias, está bien, gracias. Así que no comiste nada. No. Pero luego, como a los 30 segundos, cambié de opinión y dije, oh, tienen muy buena pinta, voy a probar uno. Sí. Y comí uno y estaba muy bueno. Y luego comí otras cosas también. Bueno, todo esto para hablarte de algo que a mí me entusiasma, que creo que la vida es mejor con él o con ello, que es el dulce. Entonces que pensaba que iba a ser el chocolate, sí. Pues El primero, dulce en general. me parece gracioso que hayas dicho esto, porque siempre me dices, no debería preocuparme tanto por las opiniones de los demás. Sí, literalmente te dije eso en el episodio anterior. Exacto, en la semana pasada. Y ahora estaba sufriendo mentalmente y físicamente de hambre, el hambre que tenías y todo eso porque no querías ofender a nadie. Así que eso me parece irónico. Pero demuestra que es imposible para nosotros como animales sociales no sentirnos obligados a obedecer las reglas sociales, ¿no? Sí. Me parece interesante. Sí. Pero, entonces, el dulce. Sí. Que, bueno, yo soy muy de dulce. Podríamos decir, eres goloso. Soy goloso. Podemos decir que soy de dulce. Sí, Otra forma de expresar tus preferencias. Es como decimos Me en gusta. inglés, que tienes un diente dulce. Sí, ¿no? exacto. Goloso. En español se usa la palabra goloso o golosa. Tú eres más de salado. Sí, totalmente. No te atrae tanto el dulce. No, A ti te gusta una buena pasty. un pasty de Cornualles, sí. Un pasty de Cornualles. Queso, Sí. vino. Así que antes cuando bebía teníamos como un trato, ¿no? Un acuerdo.
donde pedíamos una botella de vino y también un postre. Y compartimos las dos cosas. Pero tú tomaste quizás un vaso de vino y yo el resto de la botella. Y yo un mordisco pequeñísimo del postre y tú lo demás. Un mordisco es... Morder es el acto de ponerse algo en la boca y cerrar la boca para morder. Sí, pero es que, no sé, imagino que... Bueno, el azúcar crea adicción, ¿no? Bueno, imagino que sí. Es que para mí no lo entiendo. Y digo eso sin juzgar, porque yo tengo mis propias cosas, mis propios problemas, mis equivalentes. Así que no estoy juzgando, pero no lo entiendo, no lo pillo, porque ni siquiera me gusta. Los postres en especial. Me gusta el azúcar basura. Quiero decir, como en español llamamos las tintas, básicamente de azúcar, las lenguas, ¿no? Sí. Tú las llamas las lenguas, este dulce basura. Sí, estás hablando de golosinas que parecen de goma, ¿no? Sí, pero digo especialmente estas cintas rojas que son agridulces, ¿no? Y ¿se puede decir agridulce en este contexto? Sí, es agridulce, es algo dulce y agrio al mismo tiempo. Muy bien, así que me encanta eso. Pero un postre bien hecho no tengo interés. Para mí es todo. Es la textura de cómo se derrite el chocolate en la boca o cómo se siente un trozo de galleta. Es el sabor, obviamente, pero también, y muchas veces consumo azúcar por esto, también es el high, la sensación mental que me produce el consumo de azúcar. Iba a decir que esto suena casi pornográfico, César, cuando hablabas de, no lo sé, su forma, sus curvas, un buen chocolate. Y luego añades este detalle que me recuerda a Euphoria o algo, quiero decir la serie que se trata de las drogas, que de verdad lo siento por ti, porque... No lo pillo con el chocolate, con el dulce, porque con otras cosas, si eres alcohólico o si eres adicto a las drogas, existe la posibilidad de no tomar nada, ¿sabes? De tener una vida abstemiosa, ¿cómo se dice? Abstemia. Abstemia. Pero con esto, con la comida, es imposible. Siempre tienes que comer. Sí. Y siempre está ahí, delante de ti, en los anuncios, Sí. en la carta, Sí. en el menú incluido. Te ofrecen cosas. Es como, sí, efectivamente, si te gusta mucho el dulce específicamente o la comida y comes de forma compulsiva, es difícil. Por eso yo ahora estoy cocinando dulces saludables, pero... Lo voy a enseñar en la cámara. Mi última creación. Hice una carrot cake. Una tarta de zanahoria hace 2 semanas. Voy a enseñarla. Tienes poco tiempo. 4 minutos. Así que lleva 2 semanas. ¿Puedes describir la tarta mientras la muestro en la cámara? Pues no tengo el mismo talento que tú, pero me parece seca. Sin sabor. No es tu mejor creación y creo que incluso tú has decidido no comerla, ¿no? Lleva 2 semanas. I don't think we should really cut this. I don't really know what No, porque es... because I don't know what I'm saying about Pero it. está bien. ¿Prefieres los brownies hechos con judías negras? Con alubias o frijoles. Sí. No, eso... Sí, judía es un tipo de legumbre o frijol. He comido un poco de esta tarta y la verdad no quiero ser mal educado porque sé que eres capaz de cocinar algo mucho mejor, ¿sabes? Así que no estoy ofendiéndote, pero viendo la tarta sabía que no iba a gustarme. Ya.
Y aunque me dijeras muchas veces, qué buena está esta tarta, sabía que no lo estaría. Con los brownies, de verdad, era una decepción muy grande, porque llegué a casa, tenían una pinta que flipas, tenían una pinta increíble. Pensaba que iban a saber a, pues, chocolate puro, muy, muy buenos, pero literalmente no tenían nada de azúcar, solo tenían frijoles, No, básicamente. tenían frijoles, tenían avena, tenían muchas Wow. dátiles. No estoy seguro de eso, creo que es algo nuevo para No, ti, los a ver, dátiles. la repostería saludable, la repostería es la creación de postres, ¿no? De dulces saludable. Estoy aprendiendo. Creo que las tortitas, los pancakes Muy buenos, saludables, muy muy buenos. buenos. Sin Los azúcar, panqueques. sin harina, los hago con huevo, avena, Ujú. Sí, dátiles, muy bien hecho. Creo que quizás leche de los avena. dátiles Mm, son la llave. sí, 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 Sí. sí. Pero Bueno, veremos. continuaremos experimentando. Mm, Cuéntanos tú si tú eres más de dulce, si eres goloso o golosa, o si eres más como el inglés, ujú. que es más de salado, Queso y vino. queso y vino. Pero ahora no vino. Solo queso. Estudiante, te recuerdo que si quieres aprender más, puedes usar los recursos gratuitos en la web y nosotros te esperamos en el próximo episodio. Un abrazo. Un saludo.